Listo. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Es para mí un honor estar participando en este módulo de cabeza y cuello. De PIPB. ¿Sabes qué? No me deja compartir. No me deja compartir. Listo. Corrigiendo. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, corrigiendo. Gracias por estar en esta sesión de PIPB, que es importante. Vamos a hablar de algunos casos clínicos y obviamente para que vean lo complejo que es tratar a un paciente con melanoma, y obviamente estos son pacientes tratados en el escenario de un equipo multidisciplinario, que es lo más importante. Para nosotros evaluar respuesta, generalmente hemos tomado en el transcurso de los años muchos criterios. Empezamos a partir de 1994 con los criterios de la OMS. Después, para el 2001, surgen los criterios de RECIST. Y después empezamos a utilizar los criterios del iRECIST, principalmente para el uso de terapias inmunes. Y obviamente que nos permitían y nos daban cierta libertad en el contexto de que un paciente que iba a ser tratado con terapias inmunes, empezamos nosotros con los anti-CTLA4 que nos daban pues una libertad y una tasa de pseudoprogresión que iba entre el 36 y hasta en algunos casos reportados hasta el 48% de los casos. Y obviamente que esto nos permitía el iRECIST tratar de confirmar una tasa de respuestas. Y lo que utilizábamos es que habitualmente una vez que nosotros teníamos una progresión, teníamos que confirmar la progresión por lo menos entre las 4 y las 8 semanas después de la primera evaluación de respuesta y que tuviéramos incremento de las lesiones. Caso 1, femenino de 61 años de edad, músico profesional, sin comorbilidad previa, un nódulo subcutáneo detectado en el 2013 a nivel de la línea escapular media y posterior derecha. Se ve la lesión, la paciente adicionalmente tenía una lesión pulmonar, eran los dos únicos sitios de lesión, se lleva a una resección de la paciente y se determina que es un melanoma metastásico. Para marzo del 2014, la paciente se encuentra negativa para actividad tumoral y obviamente la paciente se lleva a un seguimiento estrecho por obviamente considerarse una enfermedad metastásica altamente pues, con riesgo de recurrencia. En el seguimiento para septiembre de 2017 presenta tos esporádica, fatiga y se realizan laboratorios que determinan una DHL por arriba del límite normal, ¿sí? Y además enfermedad metastásica múltiple de predominio pulmonar y obviamente esta enfermedad ganglionar que se encontraba retroperitoneal y obviamente que afectaba a la suprarrenal y obviamente en un conglomerado importante. La paciente el 6 de noviembre del 2017 se encontraba con un ECOG de 1 a pesar de tener síntomas. Se inicia todo el perfil de seguridad que nosotros le pedimos para los pacientes que van a recibir inmunoterapia en primera línea. El protocolo complementario incluye perfil de hepatitis, VIH, tiroideo, imagen del sistema nervioso central. Todo se encuentra en negativo y la paciente inicia tratamiento el 16 de noviembre. La paciente decide retrasar tratamiento a petición de ella por las fiestas decembrinas y lamentablemente después de la tercera dosis presenta una lipotimia que es importante, acude al servicio de urgencia, se determina que no tiene enfermedad del sistema nervioso central, se decide continuar con el tratamiento y después de 6 dosis la paciente refiere leve fatiga
un rash centrofacial grado 1 y una DHL por arriba de 2 veces el límite normal, que se había incrementado en comparación con la basal. La paciente se hace un siguiente PET y vemos progresión de la enfermedad, que eso para nosotros es algo muy importante. En ese momento hay que recordar que para el 2018 los criterios de pseudoprogresión no estaban de todo claro. Tenemos lesiones muy importantes, tenemos una lesión intracavitaria en el ventrículo izquierdo y obviamente la masa retroperitoneal se había incrementado de tamaño. ¿Qué posibilidades hay? Y en ese momento nos preguntábamos de pseudoprogresión en este tipo de terapias para este grupo de pacientes. Ya cuando revisamos de manera puntual lo que sucede en las pseudoprogresiones, hay que recordar que si un paciente tiene incremento de las lesiones, las pseudoprogresiones son lo menos probable que nos va a pasar, ya que el 90% de los pacientes van a estar progresando y en este pool de análisis, que es uno de los más importantes, la tasa de pseudoprogresión en los pacientes que recibían anti-PD1 de manera general estaba en el 4.6%. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que está incrementando las lesiones, lo más prudente es cambiar la terapia que estar continuando o pensar que el paciente puede recibir más este tipo de terapia. Le hacemos un PET-CT que es el mismo de la paciente y vemos que tiene una lesión intravascular extensa, lesiones ventriculares importantes y obviamente se decide cambiar el tratamiento. Esta es la respuesta que tuvo la paciente después de haber recibido quimioterapia. Vean la tasa de respuestas importantes a la quimioterapia, por eso seguimos alegando que la quimioterapia todavía te puede llegar a tener un papel en este grupo de pacientes. Lamentablemente, después la paciente progresa, se le inicia terapia anti-BRAF y obviamente la paciente fallece lamentablemente por enfermedad pulmonar. En el contexto de los pacientes manejados con inmunoterapia, también siempre hay que tener en cuenta que los eventos adversos son cada vez más complejos, no necesariamente son sencillos de manejar y que muchos de estos pacientes podrían llegar a tener complicaciones importantes. Las complicaciones endócrinas son generalmente complicaciones a largo plazo que pocas veces llegan a afectar o ponen en riesgo la vida de los pacientes. Sin embargo, en el contexto de ensayos clínicos, hay que recordar que hay pacientes que fallecen de manera súbita, principalmente, pues obviamente por tener afectación hipotiroidismo severo o su insuficiencia adrenal aguda, que es algo muy importante. Hay algunas otras complicaciones como las neumonitis que pueden ser dadas principalmente por procesos inflamatorios o con el antecedente de haber recibido radioterapia, y algunas menos comunes como pueden ser las alteraciones pues reumatológicas que pudiésemos causar este grupo de pacientes. Masculino de 76 años, es un femenino de 76 años, caucásico, de ascendencia española, tabaquismo intenso. La paciente tiene una lesión interescápulo-vertebral de 2 meses de evolución en mayo del 2017, una resección amplia más ganglio centinela, reporta un melanoma nodular en fase de crecimiento vertical, Breslow de 8.3 con 2 mitoses. La paciente se hace una determinación de BRAF, la cual resulta negativa, y un PDL1 que resulta también negativo. Se hace una tomografía de tórax con 3 nódulos pulmonares. La paciente se da SBRT, no hay reporte de tratamiento, ¿sí? Y obviamente vemos que la paciente persiste con unas lesiones pulmonares después de la SBRT. Hay que considerar que en el iRECIST podemos llegar a tener muchas lesiones y obviamente las lesiones no medibles pueden ser también importantes por los antecedentes. La paciente inicia nivo a 3 miligramos por kilo cada 2 semanas en enero del 2018 y posterior al segundo ciclo empieza con alteraciones importantes y empieza a tener todas esas alteraciones cutáneas que son muy importantes para este grupo de pacientes. Se da manejo con emolientes asintomáticos, el paciente persiste con rash y lamentablemente algunas lesiones, vemos principalmente la de la zona lumbar, y algunas otras lesiones eran compatibles ya con una vasculitis, por lo cual el paciente decidimos suspender el tratamiento. ¿Sí? Vean algunas lesiones en tipo Diana, se decide suspender el tratamiento y el paciente pues obviamente tiene que iniciar esteroide de altas dosis. El paciente se le propone iniciar el tratamiento en un protocolo, el paciente no decide y no desea más tratamiento y lamentablemente el paciente fallece y es tratado posteriormente nada más con radioterapia paliativa del sistema nervioso central. Este es otro caso clínico 3, un femenino de 62 años sin antecedentes relevantes, tiene una resección de un melanoma dorsal con rotación de colágeno en el 2011 y una disección axilar, acude por una recurrencia de una lesión cutánea reportada como melanoma metastásico, se confirma histológicamente
¿sí? Y vean el volumen tumoral de la paciente. Tiene principalmente recurrencia axilar, obviamente la recurrencia en la glándula adrenal y a nivel mediastinal. La paciente inicia nivolumab, se le hace una determinación de BRAF, la paciente es positiva, no puede costear el inhibidor BRAF, por lo cual se le decide iniciar inmunoterapia en julio del 2018 y el 15 de agosto recibe la segunda aplicación y empieza a tener este edema periorbitario que era muy importante para la paciente y le causaba molestias. Fue una paciente que tratamos en conjunto, la doctora Teresa Vega y su servidor, ¿sí? Después de la tercera dosis, la paciente empieza a tener diarrea grado 3, que se acompaña de un poco de moco y asocia a transgresión dietética. Sin embargo, empieza a tener debilidad generalizada de predominio distal, mialgias generalizadas y obviamente una disminución de la fuerza de manera considerable de predominio distal y nos realiza una lesión renal aguda, por lo cual la paciente se decide ingresar para estudio importante. Se hace una endoscopía con eritema en parches de la mucosa colónica sin datos francos de sangrado o hallazgos anormales. Se toman biopsias aleatorias de colon ascendente, transverso y descendente. Y obviamente para el 19 de septiembre la paciente, después de haber suspendido el tratamiento, se encuentra sin diarrea. Se sospecha de una dermatopolimiositis inducida por la inmunoterapia. Se hacen algunos estudios importantes, la CPK se encontraba normal, DHL 15 veces sobre el límite normal y obviamente el reporte inmunológico es pendiente. Sin embargo, las alteraciones cutáneas y la debilidad de la paciente persistían, ¿sí? Vean todas las alteraciones que tenía la paciente, que era algo muy importante. Nos hacen el reporte histopatológico de colitis ulcerativa crónica inespecífica con formación de pseudoabscesos, por lo cual se decide iniciar esteroide con metilprednisolona 1 miligramo por kilo y obviamente la paciente mejora importantemente. Se intenta reducir el esteroide, pero cada vez que nosotros intentábamos reducir el esteroide, la paciente presentaba evocaciones diarreicas y nuevamente presentaba disminución de la fuerza, por lo cual pues obviamente se hace la valoración con reumatología. Reumatología decide pues que el cuadro clínico pues obviamente es muy característico de una dermatopolimiositis, pero lamentablemente todos los anticuerpos están negativos y esto lo asocian principalmente que no necesariamente todos los anticuerpos van a estar positivos, más cuando es una enfermedad reumatológica inducida por anticuerpos que nosotros causamos, que es algo muy importante. Se hace una electromiografía y una conducción nerviosa compatible con una polineuropatía desmielinizante, por lo cual en el contexto de una paciente que no podíamos reducir el esteroide, se le inicia un inmunosupresor mayor, que es micofenolato M-ofetilo, y que lamentablemente la paciente continuó a 2 gramos hasta que fallece, ya que cada vez que intentamos disminuir el mofetilo, la paciente tenía reactivación principalmente de la polineuropatía y obviamente tenía mucha debilidad. La paciente fallece posteriormente a consecuencia de la enfermedad, que eso es algo muy importante destacar. Y esta es mi última diapositiva para continuar con ustedes en la sesión de preguntas y respuestas. Pues listo, muy bien, agradecemos. Vamos a apagar los audios de todos los demás. Ok, agradecemos a todos las brillantes ponencias y abrimos un espacio para sus preguntas. Recordamos a todos los que están como oyentes, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Vamos a ver si existe alguna ahorita. Ok, una de las preguntas que se realiza y se la hago tanto al doctor Héctor Martínez Said como a la doctora Lamilla y particularmente que ellos fueron los que hablaron eso y también damos también posibilidad al doctor Albert Sevilla que conteste y preguntan que si se puede considerar seguro dejar en vigilancia y enviar adyuvancia a los pacientes con Gardner positivo si los principales estudios de adyuvancia no están completos, no se complementaron de forma adecuada por que no se llevaron no se completaron el número de casos, etc. Entonces. No, o sea, todos los estudios de adyuvancia fueron completamente llevados y con desenlaces de supervivencia global. Entonces,
pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la adyuvancia como tal, los estudios, y otra es la decisión o no de llevar a un paciente a una disección complementaria. Y ahorita Gaby podrá ahondar un poco más en eso, pero yo desde el punto de vista quirúrgico, lo único es que podemos ofrecer en aquellos casos que dijimos que tienen una carga metastásica menor, que tienen acceso y disponibilidad a tratamiento adyuvante y que pueden ser seguidos de forma eficaz con ultrasonido y que no van a perder sus citas y todo eso, vamos a tener un mejor control regional de la enfermedad, en el sentido de poder evitar una disección complementaria por un tratamiento adyuvante. Realmente no es el objetivo. O, no sé, Gaby, ¿tú qué opinas? Sí, no, con la adyuvancia, pues realmente creo que no. Y en cuanto a la neoadyuvancia, como lo mencionábamos, el estudio Prado, sí, ese fue uno de los objetivos que valoraron, pero recordemos que este todavía es un estudio de una extensión de una corte, de un estudio fase 2. En este momento no es estándar dejar a un paciente sin complementar la linfadenectomía, a pesar de que con la neoadyuvancia tuviera respuestas patológicas completas, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, en el estudio, a los pacientes a los que no se les complementó la linfadenectomía fue con neoadyuvancia y que tuvieran respuestas patológicas completas. Sin embargo, esto sigue siendo un fase 2 y se utiliza solamente bajo protocolo, ¿no? Aquí hay que personalizar o evaluar a cada paciente dependiendo de las comorbilidades, lo que querramos, pues en algún caso, o sea, al final esto abre la puerta para hacer un estudio más grande y confirmarlo. Si en algún momento hay un fase 3 que nos confirme que puedes dejar en vigilancia al paciente, pues bueno, ya habrá un cambio en la terapéutica, ¿no? Pero creo que en este momento no debería de ser lo estándar. Sin embargo, pues parte de esto es empezar a conocer los nuevos estudios y las tendencias de lo que se está investigando. Algo importante que dijo Héctor, todos los estudios de adyuvancia, el problema de los estudios de adyuvancia es que a pesar de que están bien llevados y están estudios completos, el objetivo fue supervivencia libre de metástasis y obviamente y supervivencia libre de recurrencia. ¿Por qué? Porque alcanzar objetivos de supervivencia global cuando tienes altas probabilidades de que si un paciente recurra, tienes una terapia altamente efectiva, pues es complejo alcanzar un beneficio en supervivencia global. Yo lo que creo es que, como dijo Héctor adecuadamente, el papel de la adyuvancia debe darse en todos los pacientes y obviamente sí depende de la carga que tú tengas y obviamente de la clasificación. Un paciente con un ganglio afectado, pues depende del volumen tumoral que tengas para tú decidir si el paciente recibe o no adyuvancia. Sí va a haber un grupo de pacientes que específicamente en etapas clínicas 3A tiene una muy buena expectativa de supervivencia y si el paciente se compromete a cumplir una vigilancia, podría ser una muy buena alternativa de tratamiento, de seguimiento. Sin embargo, pues obviamente hay que considerar siempre la adyuvancia en el contexto de que un paciente también tiene que atenerse a recibir un tratamiento por un año. Además, también a considerar que la mayoría de los estudios no están incluyendo el apartado de pacientes con melanomas sacrales. La cantidad de melanomas sacrales que se cuentan en los estudios no es la mayor, es bastante pequeña. Un escenario que actualmente se está tratando de empezar a hacer con más énfasis es la parte de la neoadyuvancia. ¿Qué opinan sobre una dosis de inmunoterapia y después de ahí cirugía para pacientes con melanoma etapa clínica 3, enfermedad voluminosa resecable? Después de complementar la neoadyuvancia, tomando en consideración los pocos estudios que tenemos, que es una tendencia de algunos investigadores. Yo creo que en este momento no tenemos todavía la evidencia suficiente para dejar a los pacientes con un solo ciclo. Creo que lo ideal es si la toxicidad lo permite, o sea, en los estudios sí se evaluó aunque hubieran recibido un solo ciclo, pero la mayoría de los pacientes en los estudios recibieron los 2 ciclos que se proponían, ¿no? Entonces creo que no tenemos, bueno, de inicio, la neoadyuvancia todavía no es un estándar y eso tiene que quedar claro. Los estudios que tenemos son fase 2, necesitamos valorar con fase 3 o esperar a ver los resultados de las cortes que se están extendiendo para valorar a largo plazo los resultados, pero yo creo que pues valdría la pena, si la tolerancia es buena, recibir los 2 ciclos y posteriormente pues ya llevarlos a cirugía. Un solo ciclo me parecería que no. Y pues bueno, obviamente también lo que se busca con esto es optimizar los recursos, ¿no?
Al final, si le das un solo ciclo como neoadyuvancia, nos puede orientar a lo mejor en ver qué respuestas patológicas tenemos, pero van a tener que recibir la adyuvancia todo un año. Hay que tener el contexto de los pacientes que nosotros vemos en el día a día, ¿no? Habitualmente el volumen tumoral que se encuentra en la enfermedad ganglionar en la población caucásica es habitualmente pues, detectado por ultrasonido y pocos son los que tenemos con tumores palpables al momento de la neoadyuvancia. En comparativamente con lo que nosotros vemos en el día a día, que son tumores bulky, obviamente con una carga tumoral, creo que tentativamente suena muy tentador dar neoadyuvancia, por lo menos en el contexto de Latinoamérica o por lo menos en el contexto de México, en la clínica que nosotros participamos, porque podría ser muy tentativo y obviamente lo importante es que ya tenemos algunos biomarcadores que podrían orientarnos qué paciente va a responder bien, pero también obligadamente, dependiendo de la tasa de respuesta, va a haber un grupo de pacientes que la neoadyuvancia muchas veces puede retrasar un tratamiento quirúrgico que va a ser altamente efectivo. Entonces, el problema va a ser principalmente selección y obviamente el valorar el tratamiento a largo plazo para este grupo de pacientes y obviamente considerar que también la tasa de progresión a la primera línea, pues puede ser tan alto como un 15 a un 32% de los pacientes. Okay. ¿Hay algún, no hay ninguna otra pregunta más? En el contexto de los pacientes que... Ok, ya tenemos una pregunta. Pregunta aquí, ¿qué conducta recomiendan en casos con pacientes con adenopatías palpables y BAF negativa? ¿Disección o ganglio centinela o qué hacer? Realmente la recomendación es, si tú tienes un ganglio sospechoso y le tomaste una BAF y es negativa, pero es de alta sospecha, pueden haber sucedido varias cosas. Una es que tu BAF no sea adecuada. Dos, que el reporte de patología tampoco lo sea. Entonces, lo que decíamos en nuestro algoritmo es, si esta paciente es de alta sospecha, hay que llevarlo a una biopsia con estudio transoperatorio. Este ganglio. ¿Por qué? Una, porque si tú haces ganglio centinela y ese ganglio que tú estás sospechando no es el marcado, entonces, de todos modos, vas a acabar más quitando ese ganglio y decidiendo de forma errónea. Entonces, la conducta es llevar una biopsia con estudio transoperatorio al momento de la resección del primario. Si el transoperatorio es negativo, quedará en Bueno, perdón. Repito, porque no sé si se oyó. En estos casos hay que llevarle una biopsia con estudio transoperatorio durante la resección del primario. Si el transoperatorio es positivo, hacer la linfadenectomía terapéutica y en caso negativo se podría quedar en observación. Tomando en consideración en un mundo ideal que fuera México y que fuera, por ejemplo, aquí donde trabajamos nosotros, si la media de grosor de Breslow es de 5 milímetros y tenemos pacientes con un ganglio centinela, aunque tenga carga pequeña, estamos hablando de 1 milímetro, ya con esto entraríamos en escenarios de pacientes con adyuvancia. ¿Creen que sería un escenario como para obviar, y regresamos a la misma pregunta que con la que iniciamos la cirugía y solamente llevarlos a adyuvancia, tomando en consideración que la recaída que vemos con más frecuencia es a distancia? Parte muy importante para la estratificación fue lo que mencionamos, es el tumor primario. Si el tumor primario es grueso, grosor intermedio, es de T2B para arriba, vas a estar en un escenario de 3B, 3C, inclusive 3D. Entonces, todos ellos van a requerir tratamiento adyuvante. Si tú cuentas con todo ello, esos pacientes puedes quedar en observación quirúrgica, digamos, e ir a adyuvancia sistémica. Y el punto está en los más delgados. En los más delgados, si tienes poca enfermedad ganglionar, podríamos discutir, de acuerdo a los 3 últimos estudios, que sí están incluidos y hay un impacto de la adyuvancia. Aunque el impacto para la supervivencia es marginal en este grupo, pero la hay, ¿y a qué costo? Pero esos podrían quedar de enfermedad muy temprana 3, digamos, como en observación, tanto quirúrgica como sistémica. Pero hay pacientes, y por ahí tenemos algunos,
los cuales tienen una carga metastásica mayor en el ganglio, que los obliga a una disección complementaria, y sobre todo en estos melanomas delgados en los cuales necesitas saber si sí hay más ganglios o no, para saber si sí es un verdadero 3A o un 3B o un 3C. En ese caso se puede usar la disección complementaria con fines meramente de estadificación. Indiscutiblemente creo que la adyuvancia ha cambiado las expectativas de los pacientes, ¿no? En el contexto del grupo de pacientes que nosotros vemos y que claramente lo dices, que la mediana de profundidad de Breslow son 5 milímetros, pero también tenemos 35-40% de los pacientes ulcerados. Entonces, indiscutiblemente este grupo de pacientes de mal pronóstico, pues lamentablemente sí necesitas un tratamiento adyuvante y obviamente hay que pensar que los pacientes vas a evitar una recurrencia. El paciente que tú tratas en adyuvancia, y si evitas esa recurrencia, que es una disminución del riesgo de recurrencia de un 30%, pues obviamente te va a salir farmacoeconómicamente más barato comparativamente que tratar a un paciente metastásico. Indiscutiblemente creo que es un escenario que en México, pues obviamente sí tenemos que ver que realmente se haga, porque la adyuvancia, creo que estamos en el contexto de que muchos de nuestros pacientes requieren adyuvancia no solamente por la profundidad, sino también por la presencia de ganglios positivos al momento de la disección complementaria, como lo comentó Héctor. Ok, y otro escenario más. Si bien es cierta información suficiente en pacientes con ganglios positivos, ¿qué pasa con los pacientes con enfermedad intralinfática? Es decir, pacientes que debutan con enfermedad en tránsito, con ganglios negativos, que se les realizó y se les etapificó. ¿Qué evidencia existe hoy en día en adyuvancia en esos escenarios? Pues esos pacientes son etiquetados al menos 3B, 3C o 3D. Entonces, en ellos, pues la adyuvancia no está a discusión, ¿no? O completamente de acuerdo. Ese grupo de pacientes, y más los completamente resecados, se debe de dar adyuvancia. Ok. Y otra pregunta más que hacen y es sobre la confiabilidad del estudio transoperatorio en el escenario que se comentaba previamente de pacientes que tenían ganglios palpables con BAF negativas y qué tanta experiencia tenemos aquí en el instituto. Yo creo que Héctor nos podría ayudar con esta pregunta. Aquí, como muchos de los pacientes son acrales lentiginosos, son distales y muchas veces vienen con lesiones grandes, ulceradas, infectadas, más o menos es un albur de 50-50. Hay pacientes que tienes ganglios clínicamente que son de alta sospecha, lo mandas a transoperatorio, es negativo, y la sensibilidad del estudio transoperatorio en este sentido de un ganglio crecido y todo es bastante alta, como del 90 y tantos %. Entonces, si nos dicen el transoperatorio que es negativo, muy probablemente el definitivo va a ser negativo. Y las posibilidades son de 50-50, entonces siempre hay que llevarlo a la biopsia de estudio transoperatorio. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Agradecemos a todos nuestros ponentes y los dejamos con el siguiente módulo. Les agradecemos mucho su atención. Hasta luego.